Bueno, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre el concepto de redes aleatorias, ¿no? Que ya lo estuvimos presentando muchas veces, hablamos en particular, de estos modelos configuracionales, pero hoy vamos a prestar un poquito más atención a cómo se describen los estadísticos que queremos utilizar para describir algunas propiedades de este tipo de redes. Entonces, empecemos diciendo lo siguiente. Vamos a empezar hablando de grafo aleatorio, y en realidad, más que el concepto de un grafo aleatorio, lo que tiene sentido es hablar sobre familias de grafos aleatorios. O sea, un grafo aleatorio es un grafo, una realización, a partir del muestreo de un ensamble de grafos que pertenece a la misma familia de grafos aleatorios, ¿no? Entonces, cuando tratamos de caracterizar propiedades de grafos aleatorios, estamos tratando de caracterizar propiedades estadísticas de una dada familia de grafos. Por ejemplo, hay varias figuritas que voy a contar acá, que las saqué de este lugar. Es material generado por Peter Dodds, que es de la Universidad de Vermont, que es muy, muy interesante. Ahí les dejo el link por si quieren ir a buscar más material. Bueno, entonces, volvamos. A mí me puede interesar, por ejemplo, bueno, todos los grafos que me puedo formar, quiero muestrear la familia de grafos que tengan tres nodos, ¿no? Tres nodos. ¿Cuántos grafos pueden ser esos? ¿Cuánto es ese ensamble? Bueno, los tres nodos pueden estar disconexos, o puedo estar estos dos conectados, o estos dos conectados, o estos dos conectados, o de a tres, con estos dos enlaces, o los tres en esta forma triangular. En total, tengo 8 posibles grafos de la familia de todos los grafos de n igual a 3 nodos. Entonces, cuando yo quiero producir grafos aleatorios en esta familia, tengo que tirar el dado, este grado de 8 caras, y me va a dar una de estas caras como una realización particular. Entonces, el ensamble de esta familia de grafos, en realidad, está descrito por esta función que me dice qué tan probable es obtener uno de estos grafos. ¿Está bien? Y si yo tiro dados, si yo tiro un dado de estos que no está cargado en ninguna de las caras, bueno, tengo probabilidad 1/8 de generar cualquiera de estos grafos que están aquí, ¿está bien? Que son todos, ¿qué tienen en común? Esos son grafos que tienen 3 nodos, cualquiera de estos eh, agota el número de grafos de 3 nodos, esta numeración de ocho grafos. Y entonces la probabilidad de observar a cada uno tirando este dado multicara de 8 caras, digamos, es 1/8. Y además, la probabilidad en esta familia tiene probabilidad 0 de aparecer un grafo si no tiene 3 nodos, ¿no? Porque esa es la definición de la familia que estoy tratando de caracterizar. Entonces, conociendo esta distribución de probabilidad que a cada grafo le asigna una probabilidad, defino el ensamble sobre el cual quiero hacerme preguntas. ¿Está bien? Entonces, toda la gracia va a estar en entender este numerito que está acá. Perdón, esta distribución de probabilidad. Entonces, una vez que tengo caracterizado un ensamble de grafos a través de conocer esta función de probabilidad, por ejemplo, puedo preguntarme sobre, bueno, típicamente, ¿cuánto vale cualquier función definida sobre estos grafos en esta familia? Y eso simplemente es sumar la realización, para las distintas realizaciones, cuánto vale la función f en una realización, y ponderarlo con el peso, con la probabilidad de observar esa dada realización, ¿no? Este es el valor medio de f en esta familia de grafos. ¿Eh? Bueno, entonces, ahora antes de seguir adelante, les quería refrescar simplemente la manera que tenemos de enumerar eh, distintas, lo que sería las distintas formas que tiene uno de formar subconjuntos de m elementos a partir de un conjunto de n.
A ver, acá me preguntan, ¿cuál sería el caso para n igual a 3? Lo que digo acá es lo siguiente. Eh, esta función de probabilidad define el ensamble de grafos de 3 nodos. ¿Por qué? Porque cualquier nodo que me produzca, que yo considere, va a tener probabilidad 0 si no tiene 3 nodos. Y si tiene 3 nodos, aparece con probabilidad en octavo porque son equiprobables. Claro, en otro caso. Si G tiene 3 nodos y en otro caso. Sí, sí. Bueno, entonces les quería recordar básicamente un combinatorio. ¿Qué significa? Esto es para los que todavía no pasaron por algunas materias o viendo otras carreras, pero simplemente el número combinatorio NM, les recuerdo, que me permite obtener el número de formas posibles de elegir M elementos a partir de N. ¿Está bien? Que es esto que está acá. Y este número es una abreviatura para esta operación, que es n factorial dividido n menos m factorial por m factorial. Y cuando uno escribe quién es este n factorial, que es n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, etcétera, acá abajo va a aparecer n menos m, n menos m más 1, perdón, n menos m menos 1, n menos m menos 2, etcétera, multiplicado por m menos 1, etcétera, etcétera. Bueno, típicamente esta parte de acá se va a simplificar con la cola del factorial que está acá arriba, que empieza en n menos m, porque acá va a aparecer un n menos m igual como que acá abajo, y a partir de ahí se van a simplificar todos, y me va a quedar entonces esta expresión dividido el factorial de m. ¿Está? Por ejemplo, el combinatorio 5,2 sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, dividido 3 por 2 por 1, que acá ya se me simplificó con la cola esta que estaba acá, y después el factorial de 2, que es 2. Y eso me da 10. Tengo 10 formas de elegir dos elementos de un total de 5. Armar grupos de 2 cuando tengo 5 para elegir. Es fácil de entender también de dónde viene. Fíjense que la expresión que queda acá arriba, ¿qué es? Que la voy a hacer acá abajo. Tengo que elegir conjuntos de 2 elementos. Tengo 5 maneras posibles de elegir el primero. Y para elegir el segundo, bueno, ya elegí uno, así que me quedan 4. Entonces, en total, tengo 20 maneras posibles. Ahora, de esas 20 maneras posibles, tengo que tener en cuenta que la permutación no me interesa, no me importa quién elegí primero y quién elegí segundo, entonces divido por la cantidad de permutaciones asociadas a este conjunto, que es un factorial, que en este caso es 2. Entonces me da que tengo 10 grupos, 10 maneras de elegir pares, sin importar el orden, ¿no? Desordenado. Bueno, miren un poquito para los que no recuerdan, pero básicamente es el número de maneras diferentes de elegir subconjuntos de m elementos a partir de un conjunto de n. Bueno, fue un paréntesis. Sigamos. Entonces, nosotros lo que acabamos de ver es que el ensamble de grafos de n nodos está caracterizado por esta distribución de probabilidad, ¿no? La probabilidad es 1 sobre este omega de n, si G tiene n nodos, y 0 en otro caso. ¿Y omega de n qué es? Es cuántos grafos tengo con n nodos, cuántos grafos me puedo formar, ¿no? ¿Cuántos grafos en total me puedo formar con n nodos? Si eran 3 nodos, vimos que eran 8, ¿está bien? Pero en general, no sé cuánto es. Bueno, vamos a tratar de encontrar una expresión para ese omega n para el caso general. Entonces, fíjense que si hay n nodos, yo tengo n nodos, ¿está bien? ¿Cuántos pares posibles puedo tener? Bueno, los pares posibles, o sea, ¿cuántos enlaces como máximo puedo tener? Bueno, como máximo puedo tener el combinatorio n2, ¿no? Porque tengo que elegir conjuntos de A2 a partir de n elementos. ¿Está bien? Y eso es el combinatorio n2. Ahora, fíjense que ahora yo me tengo que armar un grafo. Esos son todos los posibles. Ahora, un enlace o puede estar o puede no estar, ¿no? Entonces, cada uno de estos n2, combinatorio de n2, puede estar o no estar. ¿Está bien? Uy, justo acá. Y entonces, fíjense, el número de este omega sub n es 2 a la n sobre 2.
perdón, al combinatorio N2. ¿Está bien? 2 al combinatorio N2. Entonces, ¿se entiende? Vamos a verlo con el ejemplo anterior. Creo que se lo tengo acá. Todo este número es el 2 al combinatorio N2, es el número de grafos que, sin importar si los enlaces están o no presentes, todos tienen N nodos. Y son todos los posibles que puedo formar. Por ejemplo, para el caso 3, n igual a 3, esto es 2 al combinatorio 3,2, porque este es el número máximo de enlaces que puedo tener, y cada uno puede estar o no presente, y entonces tengo 2 a la 3 en total, que es 8, que son estos que están acá. Acá, del total de los 3, ninguno está presente, acá solo uno, en este caso es solo uno, solo uno está presente, acá 2 están presentes y acá 3 están presentes, pero todos estos tienen n igual a 3. ¿Sí? ¿Están conmigo? Perfecto. Bueno, sigamos. Bueno, esa es una familia de grafos aleatorios. Otra familia de grafos aleatorios es, la defino yo como aquella familia que tiene n elementos, n nodos y exactamente m enlaces. ¿Sí? M enlaces. Entonces, este ensamble es el conjunto formado por grafos de n vértices y m enlaces. Entonces, si tengo n vértices y m enlaces, el peso estadístico con lo que aparece uno de esos grafos en el ensamble es 1 sobre el omega nm, y si no cumple alguna de estas dos propiedades, en esa familia aparece con probabilidad 0, quiere decir que no aparece, no es de esa familia. ¿Está bien? Entonces, veamos ahora cómo se calcula este omega n por n, nm. No es muy difícil, fíjense. Es el número combinatorio este, n2, es el número máximo de posibles enlaces. ¿Está bien? Es como dijimos antes. ¿Está bien? Ahora, de todos esos, tengo que elegir m, porque mi grafo tiene que tener m exactamente. ¿De cuántas maneras puedo elegir m de un total de combinatorio n2? Bueno, de este combinatorio. ¿Se entiende? M es el número que define el ensamble. Yo al ensamble le estoy pidiendo que tenga exactamente m enlaces. Entonces, del total que puede tener, por tener n nodos, elijo m. ¿De cuántas maneras posibles tengo para hacer eso? Para elegir m de un total de combinatorio n2, este combinatorio. M define al ensamble. ¿Se entiende? Es otro ensamble, es otra familia. ¿Ok, Matías? Queremos ver todos aquellos que cumplan. Estamos enumerando familias. ¿Está bien? Una familia es la que vimos antes, que es definida solo por decir que cualquier grafo que tenga n nodos, por solo tener n nodos, pertenece a esa familia. Este es el 1. Ahora estamos viendo otro ensamble. Grafos aleatorios. Claro, el segundo son grafos aleatorios que tengan n nodos y m enlaces. Ok. Bueno, y entonces, de vuelta, si yo quisiera ahora calcular valores medios sobre esta familia, de alguna función definida sobre el grafo, sobre esta familia de redes aleatorias, sobre la segunda, tendría que simplemente, por ejemplo, usar la distribución de probabilidad que la describe, y en este caso es esta que está acá. Es esta que está acá. Entonces, lo que tendría que hacer es sumar sobre los elementos que pertenezcan a esta familia. Y como son equiprobables, saldría este omega factor común. ¿Se entiende? Y este sería el valor medio en este ensamble de este observable. Por ejemplo, esto es medio trivial, ¿no? Si en este ensamble
yo digo, bueno, tengo un montón de grafos que pertenecen a esta familia. ¿Cuál es el grado medio que yo espero obtener? ¿Está bien? En esta familia de grafos. Bueno, el grado medio es simplemente hacer que esta f de g sea el grado medio sobre el grafo. ¿Está bien? Ahora, el grado medio sobre un grafo, ¿se acuerdan que era 2m sobre n? ¿Está bien? 2 veces el número de enlaces sobre n. Y como todos los grafos de este ensamble tienen el mismo m y el mismo n, simplemente lo que tengo es que el grado medio es 2m sobre n. ¿Está bien? Es trivial, porque todos tienen 2m sobre n en este ensamble. Entonces el promedio es de 2m sobre n. ¿Ok? Bueno, vayamos a otro ensamble. Vayamos a otro ensamble, a otra familia de grafos aleatorios, que es la definida de esta manera. GNP es el conjunto formado por grafos de n vértices, tal que la probabilidad de que exista un enlace entre cualquier par de nodos resulta P. ¿Bien? Este es el ensamble. Este es el ensamble. ¿Cuántos de ustedes cursaron teórica 3? Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, sería análogo a pensar en una descripción microcanónica, donde las variables extensivas, que en este caso sería m, por ejemplo, están fijas, a un ensamble canónico, donde lo que define el ensamble es la temperatura, que tiene que ver con las fluctuaciones de esa variable extensiva, la energía, en el caso de teórica 3, y el ensamble canónico, los estados que están ahí adentro no tienen una energía fija, sino una temperatura fija que habla sobre las fluctuaciones típicas que uno espera en la cantidad. ¿No? Entonces, en este caso, ¿qué sería? Yo tengo los enlaces M, esto sería el ensamble microcanónico. El 3 sería, bueno, estoy ajustando una variable intensiva, en este caso una probabilidad, que me va a hablar en definitiva de cómo va a fluctuar ese M en las distintas realizaciones de la red. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero piénsenlo de esa manera también. Bueno, claro, la probabilidad, porque ahora cada elemento de ese ensamble va a tener un número diferente de enlaces, ¿está bien? Pero todos provenientes de la misma probabilidad. O sea, admito fluctuaciones en la variable número de enlaces, pero no van a ser arbitrarias esas fluctuaciones. Van a tener que ver hay una escala que en termo te la daba la KT, que ahora te la da P, relacionada con las fluctuaciones que espero encontrar en esos estados. Bueno, entonces, como yo les digo, estos tres elementos, estos tres grafos, podrían formar parte de hecho forman parte, porque yo los generé de esa manera. Lo que hice fue armarme redes aleatorias, todas tienen n vértices, y lo que hice fue examinar el comentario 102, o sea, el número total de vértices de todos con todos, pero lo pongo solo, si tiro una moneda, lo pongo con probabilidad .02. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo pongo un nodo con probabilidad 0,2, obviamente va a haber muchos que no aparezcan, y típicamente yo acá tengo 108 enlaces en esta realización, acá tengo 90 enlaces, y acá tengo 96 enlaces. El número de enlaces va cambiando, pero todos los generé con una probabilidad 0,02 de enlazar un par de nodos. ¿Se entiende? Entonces, estos tres elementos vienen del ensamble GNP. ¿Se entiende? Bueno. Bueno, ¿y por qué es importante este ensamble en particular? Porque fue utilizado por dos matemáticos súper conocidos, Paul II y Alfred Renay, que justamente desarrollaron la teoría de grafos aleatorios estudiando las propiedades
de este ensamble en particular, del ensamble GNP. Entonces hay un montón de resultados teóricos matemáticos que fueron desarrollados en la década del 50 por estos dos matemáticos utilizando este ensamble de grafos aleatorios, el ensamble GNP. Entonces vamos a ver algunos resultados de estos. Bueno, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Bueno, ¿cuál es la probabilidad en este ensamble de que aparezca un dado grafo G que tenga n vértices y m enlaces? ¿Con qué probabilidad en este ensamble aparecen grafos con n vértices y m enlaces? Entonces fíjense que la probabilidad de ver ese tipo de grafos es la siguiente. Se puede expresar de esta manera. Como el producto es dos factores. P a la m es la probabilidad de tener m enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Porque cada enlace es, la radiación de un enlace es independiente de cualquier otro. ¿Está bien? No importa cómo le fue a este enlace para saber si este enlace está presente o no. ¿Está bien? Cada uno es independiente. Entonces la probabilidad conjunta de ver m enlaces es simplemente la multiplicación de la probabilidad de ver cada uno. Entonces me queda un P a la M. Ahora, el segundo factor, ¿qué es? Es la probabilidad de no tener ninguno de los enlaces restantes. ¿Sí? La probabilidad completa se dice, bueno, tengo M enlaces y ¿con qué probabilidad el resto no está? ¿Sí? De esa manera tengo exactamente M enlaces en mi red. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de observar un grafo de n vértices y m enlaces es este producto, la probabilidad de tener m enlaces por la probabilidad de no tener los enlaces restantes. ¿Los enlaces restantes cuáles son? Bueno, el total menos los que ya sé que existen. Todos estos son los que no tienen que estar en mi red, y por eso todos estos son el exponente de la probabilidad de no tenerlos. ¿Se entiende? Bueno. No es la adición, es la multiplicación, ¿no? Estoy pidiendo que pase esto y esto, no que pase esto o esto, claro. Es una probabilidad conjunta. Y lo que estoy usando fuerte acá es que el hecho de que aparezca un enlace o no es independiente de lo que ocurre con otros. Por eso yo puedo combinarlas como si fuesen independientes multiplicándolas. ¿Está bien? Bueno. Entonces, fíjense. Ahora, esto es la probabilidad de ver un dado grafo. ¿Está bien? Esto es un dado grafo. ¿No? La probabilidad de ver uno. ¿Está bien? Ahora, la probabilidad de ver algún grafo con n vértices y m enlaces, ¿está bien? Alguno, es la probabilidad de ver cualquiera por cuántos de esos existen. ¿Está bien? ¿Y cuántos de esos existen? Bueno, este número ya lo habíamos calculado. ¿Está bien? Es todo el número de grafos que me puedo construir con n vértices y m enlaces. ¿Está bien? Entonces, es importante que tengan conceptualmente que sepan diferenciar estas dos cosas. Esta es la probabilidad de ver uno en particular. Ahora, la probabilidad de ver alguno es la probabilidad de ver alguno por la degeneración, o sea, cuántos de esos puedo obtener. Bueno, lo interesante de esto es que esta distribución tiene un nombre, y es una distribución binomial de probabilidades. Es una distribución binomial. ¿Está bien? Es binomial en el número de enlaces. ¿Está bien? Esto que está acá. Es una distribución binomial en el número de enlaces. Entonces, a ver, acá me pregunta, la diferencia entre ver uno y ver alguno es que ver uno implica que solo está ese y ninguno más. Claro, yo quiero ver, tengo
¿cuál es la probabilidad de ver, no sé, un grafo? Bueno, no sé, decime, este grafo en particular, ¿cuánto tiene? Tiene m enlaces y n nodos. Bueno, entonces es esta que está acá. Ahora, hay muchos grafos de n enlaces y m nodos, ¿está bien? Me puedo construir muchos. ¿Cuántos tengo en total? Y en total tengo esta cantidad de esos. Entonces la probabilidad de ver alguno de todos esos es el producto este que está acá abajo. Respo eh, claro, o sea, ¿qué familia? La familia NM, la familia NM, ¿no? Esta que está acá. Sí, perfecto. Bueno, entonces, esta es una distribución importante que aparece mucho en la distribución binomial, entonces quería hacer un pequeño paréntesis matemático para hablar un poquito de eso, ¿no? Y típicamente aparece cuando se les explica por primera vez, aparece asociado con experimentos que pueden ser un éxito y un fracaso. Y yo tengo una serie de esos experimentos, ¿está bien? Cada experimento es un test que puede ser exitoso con probabilidad P, o puede fracasar con probabilidad Q, que es 1 menos P. Y entonces la pregunta que responde a esta distribución es la siguiente. Si yo sé que cada elemento, cada test puede tener éxito con probabilidad P, ¿está bien? Y hago n pruebas, ¿cuál es la probabilidad de tener X éxito en esas n pruebas? O sea, si yo me genero n pruebas, ¿está bien? Y con probabilidad P tengo un 1, que lo considero un éxito. Y con 1 menos P tengo un 0, ¿no? Tengo esta cosa que está acá. Son n en total. ¿Cuál es la probabilidad de que justamente haya X número de unos acá? ¿Está bien? X número de unos. Bueno, si ustedes se ponen a pensar un poquito, la probabilidad de que yo tenga X unos es P a la X, y el resto tiene que ser ceros, así que el resto son n menos X, y tiene que haber sido fracasos, y para obtener esta cantidad de fracasos se ocurre con probabilidad 1 menos P a la n menos X, ¿está bien? Y después, este factor de acá importa porque lo que hace es lo mismo que hacía antes, es decir, bueno, esta es una dada distribución, pero si yo este 1 acá, en lugar de estar acá, estuviese acá, y acá tuviera un 0, o sea, se intercambia este 0 y 1, también cumple esto de que tengo X éxitos. Entonces, ¿cuántas maneras posibles tengo de permutar acá y quedarme en la familia de conjuntos que tengan X unos? Bueno, n de X, ¿no? El combinatorio este que está acá. Entonces, esto es la probabilidad de lo que acabo de decir. La probabilidad de observar X éxito en n pruebas, donde cada una es ocurre, tengo un 1 con probabilidad P. Que exactamente es lo que hicimos para armar los grafos, ¿no? Porque yo tengo el n, fíjense, el n acá es este número que está acá. Porque esa es la cantidad máxima de enlaces que tengo. Por cada enlace yo pregunto si lo pongo o no lo pongo, o sea, hago un test, y lo pongo con probabilidad P. Entonces, este va a estar o no va a estar con probabilidad P, este va a estar o no va a estar con probabilidad P. En definitiva estoy haciendo esto, exactamente esto. Así que no es de extrañar que esta expresión sea exactamente la distribución binomial que les acabo de decir. Entonces, ¿qué forma tienen esta distribución? Bueno, supónganse que P es un medio. Si P fuese un medio, si hago 5 tiros, fíjense que tengo esta distribución, que tiene un pico más o menos en 2,5, y está bien, porque hice 5 tiros, cada uno con probabilidad de un medio de tener éxito, en promedio debo haber tenido éxito 2,5 veces. Si hubiese agarrado 20 pruebas, digamos, 10 hubieran sido, esperaría encontrar en promedio 10 éxitos, y si hubiera hecho 50, bueno, 25, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las distribuciones que voy obteniendo, son ejemplos de una distribución de este tipo.
cuando uno, no voy a entrar acá en detalles, me olvidé de poner acá, tengo un par de referencias para los que quieran ver las deducciones matemáticas, pero el valor medio de esta probabilidad binomial es simplemente n veces p, ¿está bien? Como es razonable, ¿no? Si tengo éxitos con probabilidad P y hago n tiros, bueno, en promedio, ¿cuántos éxitos voy a tener? Y n por P. Bueno, ese es el valor medio de la distribución. El momento de orden 2 de la distribución es esta expresión que está acá. Es esta expresión que está acá. ¿Está bien? Y como ya tengo el momento de orden 2 y el momento de orden 1 de la distribución, puedo ya tener una idea de la variabilidad. Acá tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que es esta diferencia entre el momento de orden 2 y el momento de orden 1 al cuadrado. ¿Está bien? Que, fíjense que al elevar al cuadrado, acá me queda un n cuadrado p cuadrado, que se me va a ir con esta parte que está acá, y solo va a sobrevivir de la diferencia esto, que es lo que aparece acá abajo. Eso me da una idea del ancho de la campana, ¿no? Me habla sobre centralidad, y esto me habla sobre la variabilidad alrededor de esta noción de centralidad. En este caso particular, de distribución binomial. Entonces, volviendo al caso de los enlaces de nuestra familia GNP, ¿está bien? GNP, el valor medio de esta distribución es, estoy simplemente repasando esto que está acá, el número total de enlaces ST que está acá, por la probabilidad, eso me da el valor medio de los enlaces, ¿está bien? Que tiene esta expresión finalmente, que es razonable de vuelta, es razonable, piensen un poquito. Y la expresión para la desviación en el número de enlaces es esta que está acá abajo. Es esta que está acá abajo. Siempre lo único que hice fue reemplazar lo que corresponde para el ejemplo del ensamble GNP a partir de la expresión de la distribución binomial. Lo interesante de esto es que uno puede decir, bueno, fíjense que por un lado tengo una medida de centralidad que me dice cuál es el valor típico que es esperable tener, el número de enlaces típico, y por otro lado tengo una estimación de sigma, y a mí me gustaría saber si las campanas quedan bien acotadas, ¿no? Quedan bien acotadas, o sea, dado un valor medio, bueno, no espero ver muchas fluctuaciones, por ejemplo, o sí, no sé cómo es. Entonces, fíjense que cuando yo hago el cociente entre la escala de las fluctuaciones y el valor alrededor del cual fluctúa, tiene una especie de error relativo, sigma tiene esta expresión, ¿está bien? El valor medio tiene esta que está acá. Cuando hago el cociente, esto va como 1 sobre n. ¿Está bien? Esto va como 1 sobre n. Entonces, para redes grandes, con muchos nodos, aunque el ensamble admite grafos con cualquier número de enlaces, ¿está bien? La mayor parte de los grafos de ese ensamble van a tener un número de enlaces bien definido, cercano al valor medio de m, porque el cociente entre sigma y valor medio de m va a 0 con n. Está bien definido. Es lo mismo, exactamente lo mismo que ocurre en mecánica estadística con el ensamble canónico. Con el ensamble canónico, cada uno de los estados no tiene acotado rígidamente el valor de la energía, ¿está bien? Pero fijar una temperatura hace que los valores típicos de los estados que tengo en ese ensamble no difieran mucho de un valor medio, y por lo tanto el valor medio de energía en un ensamble queda bien definido. Lo que me dice es que si yo hago el cociente entre esta escala que está acá, que sería sigma, y esta escala que está acá, que sería el valor medio de m. ¿Está bien? Y lo que me dice que esto tiende a cero, significa que este número es mucho más grande que este que está acá. Por lo tanto, está bien definido. Voy a tener un m más menos algo que me lo deja cerquita del m medio. ¿Ok? No, se ensancha, pero se ensancha como raíz de n, y cuando lo divido por n me queda 1 sobre raíz de n abajo. Eso es lo que vemos acá.
O sea, fíjense que el ancho de estas cosas va creciendo a medida que voy aumentando el n. Pero no crece tan rápido como la manera en que se aleja la media. Entonces, cuando yo hago el cociente, ese cociente decrece, y por lo tanto, en la escala de la media, que es esta cantidad que está acá, esta cantidad se hace despreciable, tiende a cero. Y lo que me dice es que el pico está bien definido. Bueno, en este ensamble también, el valor medio de m es esto que está acá. En este ensamble, entonces, acuérdense que el valor medio del grado, el grado medio que uno obtiene siempre es 2m sobre n. En el ensamble n varía, pero en promedio el número de enlaces es el valor medio de m, así que el grado medio, el promedio en este ensamble, es 2 por el grado medio de m sobre el número de nodos, y eso simplemente hace que este factor n y este factor 2 desaparezcan, y que el grado medio vaya como, crezca con n, ¿no? Crezca con n. Pero de vuelta, ese es el valor medio. Si yo calculo ahora el momento de orden 2 de k cuadrado, no. Todavía un segundito. Este es el grado medio. Este es el grado medio. Si yo calculo el sigma de k, que sería el valor medio de k cuadrado, ¿está bien? Menos el valor medio de k al cuadrado, obtengo esta expresión que está acá abajo. Entonces, nuevamente, comparando esta medida de fluctuación, la desviación estándar, con respecto al valor medio, haciendo este cociente va a 0,1 sobre raíz de n. Así que para redes grandes también tiende a 0. También tiende a 0. Y por lo tanto, la distribución de grado se angosta para redes grandes, en el mismo sentido. Y por lo tanto, no espero tener muchas fluctuaciones en el grado de los nodos que tengo en ese tipo de grafos. ¿Está bien? Y por lo tanto no van a ser redes libres de escala. Ahora vamos a ver exactamente cuál es la estadística de esta distribución de K. Pero ya sabemos que se angosta para redes grandes, por lo tanto no van a ser libres de escala, porque sigma no diverge. Bueno, entonces esto que está acá, lo único que quería remarcar acá es que es razonable esto que está acá, porque siempre es de la forma número total de enlaces que podría tener por la probabilidad que tenga uno. Eso me da el valor medio de enlaces que tengo. Y acá lo mismo. Cada nodo, fíjense que esta expresión, ¿cómo la puedo pensar? Cada nodo, como mucho, se puede conectar con los n-1 restantes. ¿Saben? En principio tengo estos n-1 enlaces putativos, digamos. Ahora, cada uno de estos se produce con una probabilidad p. Así que, en promedio, ¿cuántos de esos grados sobreviven? ¿Cuántos de esos enlaces sobreviven? Bueno, p por n-1, y ese es el grado medio. Bueno, hay otras. Entonces este ensamble es un ensamble que tiene fijo el número de nodos y la probabilidad de enlazar, p. Y ya vimos, podemos generar un montón de grafos con esta prescripción, y ya sabemos que el valor medio, cuando yo hago en promedio cuántos enlaces tiene un grafo de este ensamble, bueno, tiene esta cantidad de enlaces. Un grafo al azar de ese ensamble, ¿cuál es el grado medio? Bueno, el grado medio es esta expresión que está acá. Y ahora me puedo preguntar, bueno, si yo agarro al azar de esa familia un grafo, ¿cuánto vale el coeficiente de clustering? ¿Cuánto vale el coeficiente de clustering ahí? Bueno, el coeficiente de clustering, había varias maneras de calcularlo. Una era contando triángulos, ¿no? Contando triángulos y sacando los posibles tripletes. Y es muy fácil entonces hacer esa cuenta, porque ¿cuántos triángulos uno espera encontrar en estas redes? Bueno, ¿triángulos qué significa? Significa agarrar de los n vértices, agarrar 3, ¿está bien? Y con esos en principio puedo armarme un triángulo, ¿no? Esos serían 3 enlaces, ¿está bien? ¿Cuántas maneras tengo cuántos triángulos podrían aparecer? Bueno, ¿cuántos triángulos me puedo formar? Estamos de acuerdo que es el combinatorio N3.
¿Sí? Bueno, ahora, para que esos enlaces realmente sean triángulos, o sea, estén todos conectados, me definen un triángulo, quiero decir, los tres enlaces tienen que estar presentes. Y eso ocurre con ¿qué probabilidad? P cubo. Ay, se me fue el cursor. P cubo. ¿Están de acuerdo? P cubo. Entonces, el número esperado de enlaces en mi red es el combinatorio N3 por P cubo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los tripletes, ¿se acuerdan? Los tripletes, ¿qué eran? Eran tres nodos que quedaban conectados, pero conectados por este tipo de situaciones, porque tengo dos enlaces. No porque tengo un triángulo, sino porque tengo dos enlaces entre ellos. Bueno, entonces, cuántos conjuntos de tres elementos me puedo armar en esta red? Bueno, N3. ¿Está bien? Para cada uno de ellos, ¿de cuántas maneras posibles, cuántos tripletes puedo armar? Bueno, dado tres elementos, ¿cuántos tripletes puedo armar? Bueno, tengo que elegir dos para conectar. ¿Está bien? 3, 2. Bueno, y lo que tengo que pedir es que esos enlaces, estos enlaces que elegí para conectar, estén presentes los dos. Y eso ocurre con probabilidad p cuadrado. Así que este número que está acá abajo es una estimación sobre cuántos tripletes aparecen en mi red, en una red del ensamble GNP. Bueno, y entonces acá aparece N3, N3, que se va con este. El combinatorio 3, 2 es 3, que se va con este. Y me queda P cubo sobre P cuadrado, que es P. Entonces, el coeficiente de clustering, que es una fracción en este caso, en este tipo de redes es directamente P, la probabilidad P que definía a este ensamble. Lo puedo calcular de otra manera, si ustedes se acuerdan, me paro en un nodo y me fijo, bueno, de ese nodo, los vecinos que están enlazados, ¿cuántos tengo? La fracción de vecinos enlazados de un nodo, o sea, el número de vecinos, a ver, espera un segundito. Lo que hacíamos era, era triángulos. Bueno, esta estimación que está acá abajo, tripletes, sería cuántos posibles triángulos podías armar. No son triángulos porque le falta. ¿Está bien? Entonces, esta estimación sería los posibles, estos son los que ves en realidad. ¿Cuántos triángulos, claro, cuántos triángulos cerramos? Bueno, y la otra manera, ¿se acuerdan que era, me paro en un nodo y me fijo cuántos de sus vecinos son vecinos? O sea, qué fracción de sus vecinos están enlazados. Y entonces tengo que saber el número de vecinos enlazados dividido el número total de vecinos enlazados que podría tener. ¿No? Si el nodo I tiene el grado K sub I, son estos que están acá. Entonces, fíjense que el número de vecinos enlazados, ¿qué es? Y el número total de enlaces entre vecinos por P. ¿Está bien? Y entonces, perdón. Bueno, esto se me va con este se me va con este se me va con este, y me queda P nuevamente. ¿Está bien? Entonces, de las dos maneras, el coeficiente de clustering en estas redes es P, vale P. Entonces, fíjense que ya empezamos y todas estas son propiedades muy bien definidas en esta familia, ¿no? Porque me caracteriza a la familia. En este caso, la familia GNP. Entonces, fíjense que para redes muy grandes, si yo tengo redes muy grandes en las que el grado se mantiene finito, ¿está bien? Para que el grado se mantenga finito, P tiene que tender a 0. ¿No? P tiene que tender a 0, porque el grado es el producto de N por P, básicamente. Entonces, para que esto se mantenga finito, cuando N crece mucho, es porque P es muy chiquitito, tiende a 0. Y ese tipo de redes, fíjense que ese tipo de redes tiene un clustering entonces que tiende a 0. Entonces, típicamente, esas redes grandes con muy poco P,
son redes que presentan muy pocos loops, o sea, muy pocos enlaces, muy pocos triángulos, ¿no? Y localmente se parecen a árboles, a cosas que se van ramificando, pero que nunca cierran un triángulo, nunca forman una estructura de loop. ¿Está bien? Entonces, eso es algo importante que en algún momento lo usamos para calcular, por ejemplo, el tamaño. ¿Se acuerdan cuando calculamos cómo escalaba el tamaño de un grafo aleatorio con perdón, la distancia típica entre pares de nodos en un grafo aleatorio con el tamaño, con la cantidad de nodos del grafo aleatorio? ¿Se acuerdan? Y usamos que tenía esta pinta. ¿Está bien? Entonces teníamos primeros vecinos, segundos vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y teníamos derecho a hacer eso porque en el fondo estamos usando esta propiedad, que el coeficiente de clustering en grafos aleatorios es muy bajo y por lo tanto podemos pensar como, en cierto grado de aproximación, que no hay loops y por lo tanto se va ramificando como si fueran árboles y vale lo que vimos en su momento. A ver, acá me preguntan que a mí dicen no pueden ser redes sociales. Claro, no son redes sociales. Absolutamente no son redes sociales. Y de hecho, ese fue como uno de los primeros shocks que se encontró la comunidad. Porque esta teoría fue desarrollada fuerte en la década del 50, ¿no? Del siglo pasado. Los matemáticos sabían una bocha de esto, sabían un montón de propiedades que ahora vamos a seguir discutiendo. Y claro, pero eran matemáticos, ¿no? Ahora, cuando empezaron a relevarse redes reales, dijeron, bueno, buenísimo, tenemos toda una teoría de redes que viene de la matemática, vamos a aplicarla. Y una de las primeras cosas que se vio es que no eran redes random, ¿no? Y entonces, bueno, es súper importante, súper razonable que no sean redes random, es la esperanza para sacar información a partir de las redes que relevamos, pero bueno, fue un primer shock. Entonces, hubo un primer esfuerzo en decir cuánto me alejo de una red random, ¿está bien? En la red que yo realmente estoy observando. Y de hecho, bueno, por eso son este tipo de redes, son las redes que venimos usando para como modelos de hipótesis nulo, ¿no? Como modelos de hipótesis nulo, exacto. Bueno, entonces, vamos a hacer un intervalo acá, ¿está bien? Seguimos, si quieren, paramos 20 minutos, hacemos mate, café, y volvemos en un ratito. Buenísimo. Nos vemos en un rato. 6:20, perdón, sí, 6:20 empezamos. Bueno, perfecto. ¿Están ahí? ¿Volvieron? Me costó volver. Sí. Me imagino. Bueno, entonces sigamos caracterizando a otras propiedades del ensamble de grafos aleatorios GNP. Y en este caso, eh, habíamos visto ya que, por ejemplo, sabemos cuánto vale el valor medio del grado en cada uno de los grafos que pertenece a ese ensamble. El valor medio del grado es el número de nodos menos 1 por la probabilidad P. ¿Está bien? Pero queremos ir un poco más allá y tratar de entender, bueno, típicamente, ¿cuál es la distribución de grado que podemos encontrar en los grafos pertenecientes a esta familia, a este ensamble GNP? ¿No? Entonces, lo que quiero hacer es estimar P sub K, o sea, la probabilidad de que un nodo tomado al azar de una red de este ensamble tenga K vecinos, ¿no? Entonces, la manera de hacer eso sería la siguiente, fíjense. Es muy parecida a cómo venimos razonando. Esta parte que está acá, es la probabilidad de que un nodo esté conectado con K, ¿está bien? Eso ocurre con probabilidad P a la K, y no esté conectado
con el resto, que sería n-1 menos k, ¿no? Entonces esto tendría que ver con eso. Y este número combinatorio de adelante, lo que me habla es justamente el número posible, el número de las posibles maneras de elegir k vecinos de los n-1 disponibles, ¿no? Entonces, cualquiera de esas realizaciones tiene esta probabilidad de ocurrir, y cuántas de esas tengo este número combinatorio. Todas ellas forman parte de un mismo conjunto de estados estadísticos, si quieren, que hace que esté relacionada con el hecho de que tengo un nodo conectado con k vecinos. Entonces, la probabilidad P sub k que está buscando es simplemente el producto de estos tres factores. Si yo graficara esta cantidad para un dado n, ¿está bien? Y un dado p, para un dado n y un dado p, esto es solo función de k, ¿está bien? Y si la graficara, tendría, por ejemplo, esta forma que está acá. Esta forma que está acá. Entonces, como vemos, la probabilidad como ya habíamos anticipado antes, tiene un valor medio que va a estar bien definido, y en este caso tiene esta forma bien de campana, que ahora vamos a ver a qué distribución de probabilidad corresponde. Bueno, ya lo vemos acá, ¿no? Esta es la típica forma de una distribución binomial, ¿está bien? Binomial, donde probabilidades de éxitos, probabilidades de fracasos, con n-1 tiros, y estas son las posibles maneras de cuántas formas tengo sin importar el orden, de encontrar eso, o sea, la identidad de con quién me estoy conectando, siempre que sean k. Entonces, esto sigue una distribución binomial, por lo que estuvimos razonando antes también. Entonces, este es el resultado exacto, ¿está bien? Pero muchas veces lo que nos va a interesar es el límite que ya visitamos anteriormente, que es el límite de redes que tienen muchos nodos y que tienen un grado medio finito, ¿no? Entonces, eso implica que pertenezcan, que yo estoy trabajando en un ensamble donde P sea muy, muy chiquito, con P teniendo a 0. Entonces, para ese ensamble, esta distribución toma una forma particular, y vamos a analizar qué forma es esa, tomando el límite este que está acá. Tender n infinito, P a 0, de manera tal de que este producto se mantenga finito. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar ese límite. Entonces lo que tenemos que ver es cómo se comportan este factor y este otro en esos dos límites, ¿no? Cuando n tiende a infinito, P tiende a 0, y el producto n-1 por P se mantiene finito. Este producto n-1 por P lo voy a llamar, es el grado medio, y también lo voy a llamar C, ¿está bien? Para no escribir K entre corchetes, lo voy a llamar C. Entonces, cuando ustedes vean C en las slides que siguen, acuérdense que se trata del grado medio de la red. Bueno, entonces empecemos con esta parte que está acá. Esta parte que está acá. Esta parte que está acá, fíjense que yo tomo logaritmo de esto me baja un n-1k, logaritmo de 1 menos p. ¿Está bien? Y voy a hacer la aproximación siguiente. Yo tengo el logaritmo de 1 menos p, y p es muy chiquitito, hago un Taylor ahí, y esto es aproximadamente menos p. El logaritmo de 1 menos p se puede aproximar por menos p, cuando p es chiquitito, que es el límite que me interesa analizar. Y entonces cuando yo esto lo reemplazo por menos p, tengo esta expresión, ¿está bien? Y acá lo único que estoy haciendo es reemplazando p por c sobre n-1, ¿no? C, acuérdense que era n-1p, así que p es c dividido en n-1, ¿está bien? Y entonces, en el límite de que n es grande, esto es igual a esto. Así que todo esto queda igual a menos c, menos el grado medio. ¿Estamos de acuerdo? Esta expresión queda igual al grado medio. Ahora, acá no aparece el logaritmo de esto, sino que aparece esta otra expresión, así que elevo e a ambos miembros, y acá recupero 1 menos p a la n-1 menos k, y de este lado me queda e a la menos el grado medio.
¿Está? Entonces, donde dice esto, yo sé que la distribución exacta binomial en el límite que a mí me interesa entender, o sea, para esta familia en particular, para este ensamble en particular, con P muy chiquitito y N muy grande, para ese ensamble en particular, esta parte que está acá te cae exponencialmente con el grado medio. ¿Qué pasa con el otro? Con este combinatorio. Bueno, ese combinatorio, como yo les dije, es n-1 factorial dividido n-1 menos k factorial por k factorial. Es esta expresión que está acá. Para n grande, pensar en n-1, n-2 o n- cualquier cosa es prácticamente muy similar a n-1. O sea, si yo acá reemplazo por n-1 y acá reemplazo por n-1, más o menos son del mismo orden, porque lo que manda es n, que es muy grande. Y entonces acá tengo n-1, puedo pensar que tengo n-1k veces. ¿Está bien? Entonces tengo esta expresión válida para n grandes. ¿Está bien? Y entonces, esta expresión que está acá puede reemplazar al número combinatorio en el límite que a mí me interesa analizar. Y por lo tanto, la distribución binomial toma esta forma en el límite que a mí me interesa analizar, que es este que está acá, para este ensamble particular, con P muy chiquitito y N muy grande. Y esta expresión que está acá se puede escribir de esta manera, donde lo único que estoy haciendo es escribiendo, o sea, C, acuérdense que es el grado medio, así que es n-1 por P. Acá me aparece el grado medio de la K. Y esta tiene un nombre que se llama distribución de Poisson. ¿Está? Es donde tiene una distribución binomial en este límite. Es la distribución esta de Poisson. Así que la distribución de grados para este tipo de redes, que es esta que está acá, en el límite de este que les acabo de decir, es una distribución de Poisson. Esta campana es una distribución de Poisson. ¿Cómo se comporta la distribución de Poisson? Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de la distribución de Poisson. Fíjense que para un C dado, esto es en función del grado. ¿Está bien? Para un grado medio dado, esto es función de K. Así que acá tenemos para grado medio 1, como es la distribución de K, para grado medio 4 y para grado medio 10. ¿Está bien? Cómo se comporta la probabilidad en función de K. El momento de orden 1 de esta distribución, cuando yo pongo acá P sub K, esta expresión, bueno, es fácil ver lo siguiente. Sale E a la menos C, sale la sumatoria, ¿está bien? Que solo afecta a los factores K. Y acá hago un truco, acá bajo un C y me queda C por C a la K menos 1 es C a la K, ¿no? Y entonces, para que acá abajo tengo K, pero en vez de sumar de K igual a 0, empiezo a tomar a K igual a 1, así que se escribe de esta manera. Y lo escribo de esta manera porque esto es lo mismo que C a la J dividido J factorial empezando de 0. ¿Está bien? Y esto es E a la C. Así que E a la C por E a la menos C es 1, y el K medio, obviamente, es C, que es como, o sea, cumple lo que esperábamos. Lo que acabamos de ver es que este valor C, en una expresión general de una distribución poissoniana, está muy ligada al momento de orden 1 de esa distribución. Ya lo sabíamos de antes, pero lo verificamos acá. El momento de orden 2 de esta distribución, que es hacer esta cuenta, ¿está bien? Se puede escribir de esta forma. Esto se los dejo en la referencia para que ustedes la sigan. No es difícil, pero es más engorroso. En slide no queda, no tiene sentido presentarlo, después lo leen más tranquilos, si tienen ganas. El momento de orden 2 se relaciona de esta manera con el momento de orden 1. ¿Está bien? Y como ya conozco el momento de orden 2 y el momento de orden 1, puedo armarme la varianza, ¿está bien? Que es simplemente la diferencia del momento de orden 2 menos el momento de orden 1 al cuadrado. Y dada la expresión que tiene el momento de orden 2, cuando yo le quito el momento de orden 1 al cuadrado, me queda igual al grado medio, al momento de orden 1. Así que
una particularidad de esta distribución, de la distribución de Poisson, es que la varianza es igual al valor medio. ¿Eh? El cuadrado de la desviación cuadrática media crece como el valor medio en esta distribución. Y por lo tanto, cuando yo hago el cociente entre la desviación estándar, ¿está bien?, y el valor medio, este cociente que me habla de qué tan preciso es la definición del valor medio, o sea, de vuelta me compara la escala de centralidad con la escala de variabilidad, ese cociente decae como la raíz cuadrada del valor medio. ¿Está bien? Decae como la raíz cuadrada del valor medio. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué quiere decir, pero lo que quiere decir es que están bien definidos los grados en esta distribución, y por lo tanto, en este tipo de redes es muy poco probable ver nodos extremadamente muy conectados, mucho más conectados que la media de los nodos. ¿Está bien? No tengo hubs, no tengo libre de escala. Los grafos aleatorios de esta familia tienen el grado bien definido, la escala de grado está bien definida, hay un valor grado medio bien definido, y típicamente los nodos tienen un grado que se aleja muy poco de ese valor medio. Entonces, esta familia GNP, este ensamble de redes, el resultado exacto tiene que ver con la distribución de grado, está dada por esta expresión, que es una distribución binomial de probabilidades, tiene este pico en P n-1 y este ancho acá, y en el límite, o sea, cuando estoy analizando un caso particular con n muy grande y p muy chico, esa familia la puedo escribir su distribución de grado con una distribución de Poisson, que tiene un pico en K medio, en el parámetro K medio, y el ancho, como es Poisson, la varianza escala como K y la desviación estándar como la raíz cuadrada de K. En los dos casos, eso hace que las fluctuaciones estén acotadas respecto al valor medio de grado. ¿Sí? Bueno, entonces, el valor medio, obviamente, si yo tengo una red, el valor medio va a depender del el P que yo elija, que caracteriza el ensamble, ¿no? Si P es muy chiquito, este número puede ser muy chiquitito, pero si P crece, este número puede ser tan grande como N, o sea, puede ser del orden de N. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos situaciones, ¿está bien? Son dos ensambles diferentes, ¿no? Son dos ensambles diferentes, uno con un valor P muy chiquitito y el otro con un valor P cercano a 1. Y fíjense que son redes muy diferentes, ¿no? Esta tiene un grado medio de 0,1, ¿está bien? Solamente hay 3 enlaces acá, m es igual a 3, ¿está bien? M es igual a 3. Es un grafo desconexo, y el tamaño de la componente gigante acá, en esta revisión, es 2, ¿no? La componente más grande es 2. En esta otra familia, cuando P es grande, ¿está bien? La componente gigante tiene el tamaño del sistema completo, el grado es, prácticamente todos están conectados con todos, ¿está bien? Y tengo esta cantidad enorme de enlaces, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una diferencia cualitativa entre estas dos familias, que básicamente la pueden pensar de esta manera. Si yo mido acá el tamaño de la componente gigante, resulta independiente del tamaño del sistema, ¿está bien? No refleja el tamaño del sistema. En ese sentido, es una cantidad intensiva, porque si ustedes recuerdan, teórica 3 y termo, que hay cantidades extensivas e intensivas, las cantidades intensivas son aquellas que no escalan con el tamaño del sistema. ¿Está bien? Entonces, en este caso, si yo sampleo grafos de esta familia de grafos, de este ensamble con P cercano a 0, voy a generar distintos grafos con distinto número de enlaces, pero algunas veces voy a tener 3 enlaces, otras veces voy a tener 2, otras veces voy a tener 5, y el tamaño de la componente gigante, algunas veces va a ser 2, otras veces va a ser 4, pero no tiene nada que ver con el tamaño del sistema. ¿Está bien?
es de orden 1 independientemente de n. Eso significa que el tamaño de la componente gigante es una cantidad intensiva en este régimen. Ahora, en este régimen no. En este régimen, cuando P es grande, el tamaño de la componente gigante escala con el tamaño del sistema. Si yo tuviera 1000 nodos, la componente gigante tendría, en este régimen, sería del orden más o menos cercano a 1000. Si tuviera 10.000, sería 10.000. Crece con el tamaño del sistema. Entonces, hay una transición acá entre dos regímenes, entre un régimen donde la componente gigante es intensiva, y entre un régimen donde la componente gigante es extensiva, y la idea es entender un poquito cómo se produce esa transición, ¿no? Es una transición cualitativa. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, acá tenemos un ejemplito de lo que les estoy hablando. Acá tenemos redes donde lo que voy haciendo es subiendo el P. Entonces voy pasando de un grado medio 0,4, 0,8, 0,9, 0,96, 0,98, 1. Estas 1, 1, 1,2, 2 y 4, ¿no? Entonces, son realizaciones es una red, una realización del ensamble, desde el ensamble que da el valor medio 0,4, otra vez este ensamble, etcétera, etcétera. Y lo que pueden ver es que en algún momento, en alguna zona, el tamaño de la componente gigante está acotado, pero en algún momento hay una transición y empieza a abarcar una fracción de nodos que deja de ser despreciable y empieza a escalar con el tamaño del sistema. Entonces lo que nos va a interesar es caracterizar este cambio de régimen en cuanto al tamaño de la componente gigante, en cuanto a un régimen que es intensivo a cuando deja de serlo y se vuelve extensivo. ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, también entender qué es lo que pasa con lo que no es componente gigante. ¿Qué sé yo? Esto no es componente gigante, esto tampoco, cómo se distribuyen esas cosas también es interesante. Entonces, lo primero que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de estimar una expresión para el tamaño esperado de la componente gigante que es de esperar encontrar en este tipo de redes, ¿no? Entonces, la manera de razonar es un poco enrevesada, pero síganme y vamos de a poco. Entonces vamos a definir una cantidad de interés que se llama U. U es la fracción de la red que no pertenece a la componente gigante, ¿no? U es 1 si no hay componente gigante, porque la fracción de la red que no pertenece a la componente gigante es toda la red, es 1. No hay nada en la componente gigante. Y ahora lo que vamos a decir es lo siguiente. Un nodo I no pertenece a la componente gigante si no está conectado a ningún vértice que pertenezca. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ejemplo, si esta es la componente gigante, este nodo rojito que está acá no está conectado a la componente gigante. ¿Por qué no está conectado a la componente gigante? Bueno, porque no está conectado a ningún vértice que pertenezca a la componente gigante. ¿Estamos de acuerdo? Es bastante... Bueno, la componente gigante es la componente de mayor tamaño. ¿Está bien? Porque vamos a ver cómo va creciendo. Eventualmente le vamos a llamar componente gigante, como lo entendimos hasta ahora, a la componente gigante que ocupa una fracción grande de la red. Pero como vamos a ver el crecimiento, sí, con esta definición siempre va a haber. ¿Está bien? Ahora, sí, con esta definición siempre va a haber. Pero síganme un segundito, Estamos de acuerdo que esta parece una verdad de perogrullo, ¿no? Un nodo I no pertenece a la componente gigante si no está conectado a ningún vértice que pertenezca a la componente gigante. Por ejemplo, este caso que está acá. Bueno, vamos a ver. Entonces, con esa idea vamos a ver lo siguiente. Es decir, para todo nodo J, I no está conectado a J, o si I está conectado a J, J no pertenece a la componente gigante. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, este nodo rojo está conectado a este nodo y a este nodo, pero ninguno de ellos pertenece a la componente gigante. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo?
y no está conectado a un montón de nodos que sí pertenecen a la componente gigante. Entonces, para que un nodo no pertenezca a la componente gigante, tiene que pasar dos cosas. Y no está conectado al nodo J, y si está conectado al nodo J, el nodo J no pertenece a la componente gigante. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y lo planteo de esta manera enrevesada, porque es muy fácil ver con qué probabilidad ocurren estas dos cosas. Por ejemplo, I no está conectado a J, esto ocurre con probabilidad 1 menos P, ¿no? Porque es el enlace IJ que no está, y eso ocurre, y eso sucede con probabilidad 1 menos P. El otro suceso es que I está conectado a J, pero J no pertenece a la componente gigante. Y esto ocurre con probabilidad P, porque I está conectado a J, ese enlace ocurre con probabilidad P, y además J no pertenece a la componente gigante. ¿Y eso cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Y eso ocurra con probabilidad U, porque U era la fracción de la red que no pertenece a la componente gigante. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, entonces, como son dos probabilidades que ocurre una o ocurre otra, y son independientes, la probabilidad de que un nodo I no pertenezca a la componente gigante vía el nodo J resulta 1 menos P, que quiere decir que I no está conectado a J, o I está conectado a J, pero J no pertenece a la componente gigante. ¿Está bien? Entonces, esta es la probabilidad de que I no pertenezca a la componente gigante vía el nodo J. Bueno, entonces esto es 1 menos P más P por U, ¿no? 1 menos P más P por U. 1 menos P más P por U. Ahora, esto lo tengo que hacer para un dado nodo I con todos los otros nodos que pueden actuar como J. ¿Y cuántos tengo de esos? N menos 1. Y cada test de esos es independiente. Así que la probabilidad total de que I no pertenezca a la componente gigante es 1 menos P más P por U a la N menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya casi estamos. Ahora, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Es la probabilidad de que un nodo no pertenezca a la componente gigante. Pero entonces, esta expresión es U. Es la fracción de la red que no pertenece a la componente gigante. Esta expresión es U. Entonces, bueno, acá la toqueteé un poquito más. En lugar de P, puse, acuérdense que P era el valor medio sobre N-1. P es en el ensamble que estamos laburando, es el valor medio C sobre N-1. Así que esta expresión es una expresión que está diciendo lo que yo estoy diciendo acá. ¿Bien? Esta es una expresión que me relaciona, bueno, nada, me relaciona U con esta probabilidad que está acá. Fíjense que U es una ecuación que tiene a U de los dos miembros, entonces no es que yo puedo despejar entonces U de una manera trivial. Pero lo que puedo hacer es lo siguiente: si yo tomo el logaritmo de U, del miembro izquierdo y del miembro derecho, me baja el n-1 acá y me queda n-1 por logaritmo de lo que está en entre corchete. ¿Está bien? Y esta cantidad que está acá, como me interesa ver la parte que va creciendo, por un lado, y además el límite donde n es muy grande, ¿está bien? Este típicamente es un número muy chiquitito, así que logaritmo de 1 menos x es aproximadamente menos x, así que en lugar de este logaritmo va c por 1 menos u. ¿No? Y por lo tanto, cuando yo tomo la exponencial de los dos lados, me queda esta ecuación trascendente para u. U tiene que ser tal, o sea, la fracción de la red que no pertenece a la componente gigante tiene que satisfacer esta ecuación que está acá. Tiene que ser e a la menos el grado medio por 1 menos u. Y de acá yo tengo que, digamos, para una familia, acuérdense que si yo tengo un ensamble, tener un ensamble es de alguna manera, está definido por definir el P, pero definir el P es definir
para un n dado es definir el grado medio, así que esta es una expresión para U, básicamente, dado un ensamble que es de mi interés analizar. Entonces, esto que está, a ver. Acá me preguntan, hay un factor, esto que está acá, se va con este, ¿no? Se va con este de acá, de acá adelante. Patricio. Ok. Entonces, lo que le estoy diciendo es que si yo tengo un ensamble, o sea, tener un ensamble definido por N y P es lo mismo que tener un ensamble definido por C, ¿no? Entonces, en ese ensamble, esto me define una ecuación para U, o sea, para la fracción de nodos que pertenece a la componente gigante, o sea, para el tamaño de la componente gigante en ese ensamble, que es lo que yo quería analizar. Pero entonces, ¿cuál es la solución de este tipo de expresiones? Bueno, para elaborarlo un poquito más, hagamos una vuelta más, porque esto, acuérdense que es la fracción de nodos que no está con la componente gigante, que no está en la componente gigante. U es la que no está en la componente gigante. Entonces, la que sí está en la componente gigante es 1 menos U. Esta es la que yo quiero S. Es la fracción de nodos en la componente gigante. 1 menos U. Entonces, la ecuación que yo tengo que prestarle atención es, esta es una ecuación para 1 menos S, y acá me queda 1 menos S tiene que ser igual a E a la menos el grado medio por S. Entonces, esta es la ecuación que fue encontrada por Erdős Renai en el año 59, súper interesante, que daba una expresión para el tamaño de la componente gigante en el ensamble de grafos aleatorios NP. ¿Está bien? Es uno de los resultados principales de la teoría de grafos. Entonces, fíjense que yo quiero resolver, quiero encontrar los S que cumplan esta igualdad, y eso lo voy a hacer de manera gráfica. Acá tengo S y acá tengo 1 menos E a la menos CS. Y lo que significa es lo siguiente, yo tengo esta expresión, ¿no? Y quiero ver cuándo esto, el miembro izquierdo, es igual al miembro derecho. El miembro izquierdo es esta curva de punteada en función de S, es la curva, es la recta de identidad, ¿no? Es S, la recta de identidad. Y en violeta está graficado esta dependencia con S para distintos valores de C. Para C un medio, para C igual a 1 y para C 1.5. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y entonces, como la manera gráfica de encontrar las soluciones que satisfacen esta ecuación es ver cuándo la curva verde se interseca con la curva violeta, porque en ese momento va a valer la igualdad. Entonces, lo que vemos es que hay valores del grado, o sea, de C, que, bueno, la curva esta, para empezar, son curvas son monótonas crecientes y tienen una curvatura negativa, ¿no? Tiene una curvatura negativa. Entonces, si usted se pone a pensar, si en el origen ya salgo por debajo de la recta de identidad, o sea, la pendiente en el origen es menor que 1, entonces esta curva va a seguir siempre por abajo de la recta de identidad, y el único punto de encuentro va a ser el caso trivial de S igual a 0, ¿no? Si acá 0 es solución de esto, 0 es igual a 1 menos 1, ¿no? Es la solución trivial. Y si la pendiente de acá es más chica que 1, o sea, salgo por debajo, como la concavidad siempre es negativa, siempre me voy a mantener por debajo de la curva de identidad y no voy a encontrar otra solución que la trivial. Cuando la pendiente es más grande que la pendiente en el origen de la recta de identidad, o sea, es más grande que 1, tengo este caso, por ejemplo, entonces ahí sí, como es creciente y de curvatura negativa, voy a encontrar un punto de intersección diferente del trivial en algún S, para algún valor de S. ¿Está bien? Esta es una solución que si yo pongo este valor de S acá, se va a satisfacer que S es igual a 1 menos E a la menos C por ese valor de S. ¿Está bien? Entonces, si la pendiente en el origen es menor que 1, no voy a encontrar soluciones no triviales. Si es mayor que 1, sí. El caso límite es cuando la pendiente salgo con la misma pendiente que la pendiente crítica, que en este caso es 1.
En este caso, no tengo una solución no trivial, pero a partir de ahí empiezo a tener. ¿Está bien? Entonces, hay un cambio cualitativo en las soluciones, de acuerdo a si la pendiente en el origen toma el valor 1, mayor a 1 o menor que 1. Entonces, 1 es como que me divide las aguas. ¿Está bien? Cuando el grado medio es menor que 1 de mi ensamble, no voy a tener componente gigante. Y cuando el grado medio en mi ensamble está, que el grado medio es mayor que 1, sí voy a tener una fracción de nodos en un clúster que puedo identificar como la componente gigante en ese caso. ¿Se entiende? Pues entonces, la condición es esta que está acá. Si yo llamo I a la expresión del miembro izquierdo, lo que quiero ver es que la derivada en el origen de I, bueno, se calcula, es esta que está acá, y cuando evalúan en el origen, la pendiente en el origen de la curva violeta es C, es esta expresión de acá. Así que lo que tiene que ser mayor que 1 para tener componente gigante es el grado medio. Si el grado medio es mayor que 1, esa estrella va a ser mayor que 0, voy a tener una solución distinta de 0, y si no, la única solución que voy a tener es la trivial. Entonces, si yo grafico S en función del grado medio, ¿cómo es la solución S estrella en función del grado medio? Mientras el grado medio sea distinto de 1, la única solución es el origen, y después, cuando empieza a crecer, voy a ir levantando, para valores más grandes que 1, voy a ir levantando el valor del grado medio de la solución que voy encontrando, y esta es la manera en que crece el punto donde se encuentran las dos curvas. ¿Está bien? Entonces, es posible distinguir 4 regímenes: grados muy bajos, grado crítico, un grado que va entre el grado medio 1 y grado medio del orden del logaritmo de n, y grados más altos. Y rápidamente, en lo que queda de la clase, quiero explicar un poquito estos regímenes. Entonces, el primer régimen se llama régimen subcrítico, ese que está acá, y es un régimen donde el tamaño de la componente gigante es una variable intensiva. ¿Está? No hay componente gigante, no debería llamarla componente gigante. La componente más grande que puedo encontrar en estos escala como el logaritmo de n, en estas situaciones. Esto escala como el logaritmo de n. Y los otros componentes, que son un poquito más chicos, que pueden aparecer, que están conectados, siguen una distribución de tamaños exponencial. O sea, la probabilidad de ver una componente de un tamaño dado tiene un término que es la ley de potencia, pero el término dominante es este que está acá, que es exponencial, e a la menos s. Es exponencial en el tamaño. O sea, es exponencial la probabilidad de ver un fragmento fuera del más grande de un tamaño dado. En el régimen crítico, lo que sucede es que tengo ya una componente de gigante incipiente. No voy a entrar en detalle, simplemente estoy pasando revista algunas propiedades que después vamos a usar. El tamaño de la componente gigante no crece como n todavía, pero empieza a tener una dependencia polinómica con n. No logarítmica, sino polinómica. Crece como n a la 2/3, justo acá. ¿Está bien? Y la fracción de nodos, entonces, ese grande, acuérdense que era la fracción de nodos de la componente gigante. Cuando yo hago n sobre 2/3 dividido n, esto va como n a la menos 1/3. Esto significa que esto es incipiente. La fracción es una fracción despreciable de la red que acapara por esta componente gigante incipiente todavía. Igual, aunque esto es muy chico, exacto. Ahora tiene que ver con una transición tipo percolación, en este caso. ¿Está bien? Ahora, los que vieron física computacional pueden reconocer acá muchos conceptos de la teoría de percolación. Aunque esta cantidad vaya a 0 con n, de todas formas, fíjense que la dependencia n menos 1/3, comparémosla con, n a los 2/3, n de 2/3 comparemos con la dependencia con el logaritmo de n. Fíjense,
para una red de 1000 nodos, el tamaño de la componente más grande iba como el logaritmo de n en el régimen subcrítico, y esto es del orden de 7. En el régimen crítico va como 95. Y si tuviéramos 1.000.000 de nodos, el logaritmo de n va al 14, o sea, la componente en el régimen subcrítico va a ser del orden de 14, la componente más grande, mientras que justo en el punto crítico, fíjense que es 10.000. ¿no? Esa es la gran diferencia entre n2/3 o logaritmo de n. Por más que sea una fracción muy baja, es importante. Y otras cosas que demostraron en otros trabajos es que las componentes gigantes en este régimen no tienen loops, y la distribución de tamaños de las componentes que no son la componente gigante, en este punto sigue una ley de potencia. Entonces, se hace libre de escala en este punto, justo en este punto. O sea, empiezo a tener los fragmentos secundarios de un montón de variedad de tamaños. Y la probabilidad que describe cómo están distribuidos esos tamaños se hace libre de escala en un rango acotado. Si supero el valor de grado medio 1, estoy en el régimen supercrítico para estas redes. Este es un ejemplo, por ejemplo. Y acá ya voy a tener una componente gigante bien definida, y voy a tener una componente gigante única, y el tamaño de la componente gigante escalea de esta manera. Crece con n. Fíjense que acá se hace, depende de qué tan cerca estoy del punto crítico, de la probabilidad crítica, pero escala con n, con el tamaño de la red. Acá ya se empieza a ser extensiva esta cantidad, ¿no? Ya es extensiva. Antes era el logaritmo de n, eso es para nada extensivo. Ahora ya es proporcional con n. En este caso la componente gigante puede tener loops, de hecho acá tenemos una realización donde podemos encontrar loops, caminos cerrados, y si yo caracterizo ahora la distribución de lo que no son componentes gigantes, nuevamente lo que domina es un comportamiento exponencial. ¿Está? Exponencial, o sea, básicamente no hay de todos los tamaños, son muy chicos los tamaños de lo que queda fuera de la componente gigante. Y finalmente, el último régimen, que es cuando el grado medio ya es del orden del logaritmo de n, lo que sucede es que la componente gigante prácticamente agarra la totalidad exactamente de la red. ¿Está bien? Y entonces la probabilidad de que un nodo no pertenezca a la componente gigante se anula exponencialmente en este régimen. Todo está conectado con todo y hay una única componente en el grafo. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo que quería contarles, ¿se acuerdan que en algún momento hace mucho, en una de las primeras clases, les comenté que en el régimen que existe una componente gigante, solo existe una sola, no puede haber dos componentes gigantes. ¿Está bien? No puede haber dos componentes gigantes. Entonces vamos a ver eso en este contexto. Cuando existe, es única la componente gigante en estas redes. ¿Por qué? Supongamos que existen dos componentes gigantes de tamaños S1 por n y S2 por n. Acuérdense, S1 es la fracción, ¿no? Entonces lo multiplico por n y tengo el tamaño de la componente gigante 1, y este producto es el tamaño de la componente gigante 2. Entonces, si yo tengo las dos componentes gigantes, en la medida en que se establezca un único link que parta del nodo de una componente y llega al nodo de otra componente, listo, ya dejo de tener dos componentes, tengo una sola. Entonces, el número posible de pares de vértices IJ con el nodo I en la primera componente y J en la segunda, estamos de acuerdo que es esto por esto, ¿no? El número de nodos en la componente 1 por el número de nodos que tiene la componente 2. Es el número posible de esos vértices. O sea, S1 por S2 por n cuadrado. Ahora, cada nodo, cada par de esas sucede con probabilidad P y no se conecta con probabilidad 1 menos P, ¿no? Entonces, para que haya dos componentes gigantes, ¿qué tengo que pedir? Para que haya dos componentes gigantes, la probabilidad Q de que alguno de esos pares no se conecta debe ser nula. Perdón, un segundito, para que haya dos... Claro. Un segundito. Esta expresión que está acá, olvídense el texto que está acá que me está mareando. Esta expresión que está acá, ¿qué es? Es la probabilidad de que ninguno de los posibles pares se produzca. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? 1 menos P es la probabilidad de que un enlace no se produzca.
yo tengo que pedir que ninguno de todos los posibles se produzca, y eso sucede con, es una probabilidad conjunta de eventos independientes, y por lo tanto, la probabilidad conjunta es simplemente la productoria de los test independientes, eso es 1 menos P por S1, S2, N cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Q, la probabilidad de que no se conecten las dos. Esta cantidad que está acá, escribo P como grado medio sobre N menos 1, simplemente es esta expresión que está acá, y para ver el comportamiento lo que hago es tomar logaritmo de los dos lados, ¿está bien? El logaritmo me permite bajar el exponente, ¿está bien? Y lo que voy a calcular es esta probabilidad cuando mi red es infinita, o sea, cuando N tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces tengo que calcular este límite. ¿Estamos de acuerdo? En este límite, el logaritmo de 1 menos esto que está acá, hago lo de siempre, logaritmo de 1 menos x es menos x, y por lo tanto, el logaritmo de q es esta expresión que está acá. ¿Está bien? Y cuando n es muy grande, o sea, n cuadrado por c sobre n menos 1, todo esto es n por c. ¿Está bien? Así que el logaritmo de q es menos n por c por S1, S2. Por lo tanto, cuando yo tomo exponencial de los dos lados, la probabilidad de que no se conecten decrece exponencialmente con el tamaño de la red. Por lo tanto, va a cero exponencialmente rápido con el tamaño de la red. ¿Está? Y por lo tanto, para redes suficientemente grandes, es nula. Y por lo tanto, hay una probabilidad no nula de que ambos estructuras se conecten, y por lo tanto, con probabilidad 1 hay una única componente en mi grafo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Buenísimo. Entonces, un resumencito para terminar. Lo que estuvimos hablando son de redes aleatorias. Cuando hablamos de redes aleatorias estamos hablando de ensamble de redes caracterizados por algunos constraints, y en este caso le dimos mucha bolilla al ensamble de redes caracterizados por el tamaño, la cantidad de nodos y la probabilidad de que ocurran enlaces entre ellos, es el ensamble GNP. Y para ese ensamble caracterizamos muchas propiedades estadísticas, por ejemplo, el grado medio, el número medio de enlaces, que es esperable encontrar en grafos de esta familia de grafos aleatorios. También analizamos la distribución de grado, que esta era la expresión exacta para cualquier ensamble GNP, y esta era válida para aquellos ensambles con n muy grande y p muy chiquitito, ¿no? Tenía una Poisson. Caracterizamos otras cantidades como el coeficiente de clustering. Esto se los recuerdo porque esto lo vimos hace un par de clases, pero tenía que ver con, ¿se acuerdan? El camino medio. Esto es lo que yo les decía antes, el camino medio entre pares de nodos del grafo que escalaba con el logaritmo de n, ¿se acuerdan? Y eso tenía que ver, repasen la clase anterior, tenía que ver con asumir una estructura tipo árbol, que es correcta en el límite que nos está interesando, porque el coeficiente de clustering para estas redes en ese límite era nulo. Y por otro lado, vimos cómo a medida que cambiamos este P, pasábamos de un régimen donde el tamaño de la componente gigante era una variable intensiva a un régimen donde se hacía extensiva y crecía de esta manera, definiendo los regímenes subcrítico, crítico, supercrítico y totalmente conectado. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vimos en la clase de hoy. Yo creo que con esto estamos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces saludo a los chicos a Fede y a Tomás. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bien, todo en orden, che. Bueno, entonces les paso la posta y seguimos el jueves. Bien.